Buenas tardes, profesora Rosarelli. Mi nombre es Kimberly Núñez Villanueva y escogí el tema del Periquillo Sarmiento como el tema central de mi ensayo. Esta obra fue escrita durante la época de la Revolución de México. Lo impropio de la obra es que fue escrita en tiempos de guerra, pero no se basó y no hace crítica a las armas y a la guerra, sino que que el autor José Joaquín utilizó su producción para así poder educar y mostrarle a la sociedad la necesidad de la libertad que tenían, tomando un ejemplo los ideales ilustrados en el en el libro e ideas basadas en los pensamientos tradicionales. Se puede dar una apreciación a que esta obra nos lleva a pensar y a meditar sobre cómo las condiciones en las que se vive en una sociedad se puede determinar la forma en la que las personas se desempeñan en su vida diaria y social, como también es posible que la condición de un hombre o de una persona se logre transformar y de esta manera educarlo para que esa persona se transforme por sí solo. En la novela se nos muestra cómo el Periquillo Sarmiento llega a la condición de estar en clase media a convivir con la clase pobre y estar encerrado con la misma en un calabozo. La mayor parte de la obra se enfoca en eso, pero también nos dan algunos ejemplos de cómo era la sociedad de aquel entonces y cómo la alta sociedad, digamos que podían heredar sus puestos, por así decirlo. Un ejemplo es cómo la clase alta o la clase rica hereda el poder que tienen de padres a sus hijos, al igual que se hereda esa idea errónea, por así decirlo, de que las personas con clase altas deben ser educados para mandar, deben ser educados para ser líderes, para ser cabezas y más, digamos, inteligentes, por así decirlo, que el resto de personas de las demás clases, y que esas otras personas deben ser educadas para obedecer y para realizar trabajo físico que se necesita. Eh, que se necesita para trabajar en la sociedad y sustentar la nación. Pues se reconoce que en todo el sistema hay una organización, que la clase alta son los cabecillas y las personas de clases más bajas o sin educación deben realizar el trabajo físico. También hay una clara división entre clases sociales, obviamente, educacionales, religiosos y culturales. Hasta podría decirse que hay una división étnica. Personalmente pienso que esto es una idea un poco retrógrada y muy clasista, porque cualquier persona perteneciente a cualquier clase social puede superarse a sí mismo académicamente y convertirse en personas que pueden guiar al país y pueden salir de esa clase y convertirse en clase alta, pero o sea, eso no quiere decir que toda la vida va a tener que ser de clase baja. Esto se evidencia cuando el periquillo cae en el calabozo y dice: por mi desgracia, entre tanto hijo de su madre, como estaba encerrado en aquel sótano, no había otro blanco más que yo, haciendo referencia a que todos ahí eran mulatos. Aquí lo dice, pues todos eran indios, negros, lobos, mulatos y castas, motivo suficiente para ser en realidad lo que fui, el blanco de sus burlas. Porque, ¿por qué se da esto? Bueno, el periquillo nos cuenta cómo las clases más pobres eran caracterizadas por estas personas, por indios, negros, mulatos, y aunque padecían todos la misma problemática eh, de ser pobres y pobres tanto de dinero como de mente, porque no buscaban superarse a sí mismos. Y bueno, eran burlistas, se burlaban de él, ya que era muy difícil ver a una persona blanca en prisión. Y porque era raro ver a un criollo, le llamaban criollo, y verlo en tal decadencia era una burla, porque siempre ellos decían, bueno, si es blanco, tiene plata, ¿no? Entonces, eh,
era muy raro que un blanco se considerara un ladrón. Esta parte del texto se dice algo un poco de una verdad que es difícil de aceptar, la cual es que la única diferencia entre el robo de un rico y el robo de un pobre es la cantidad de dinero que se roban. Al rico lo juzgan debidamente, lo juzgan, le contratan abogados, taca, taca, y al final puede hasta salir libre. Pero el pobre no tiene con qué defenderse, ni intelectual ni económicamente, y solo por ser pobre se le es juzgado. Aquí tenemos otra cita textual. Eh, ¿Con qué, amigo? ¿También usted ha caído en esta ratonera por cucharero? Supongo que por ladrón. Buena cosa, con que también los señores españoles son ladrones. Y luego dicen que eso de robar se queda para la gente ring. En otra dice, no te canses, Chepe, decía otro. Para eso todos son uno. Lo que tiene es que yo y tú robaremos de un resobo, un capote o alguna cosa así. Pero estos cuando roban, roban de a gordo. Haciendo referencia a lo que leí anteriormente, que la única diferencia es la cantidad que se roba un rico a lo que se roba un pobre. Bueno, algo apreciable de notar es cómo los presos no distinguían entre las clases sociales. Sí, pero no, porque ellos, aunque fueran clase media, no, clase pobre y clase en decadencia totalmente, ellos se apoyaban entre sí mismos, pero si veían a una persona blanca, ya ellos decían que esa persona, o bueno, no solo por ser blanca, también podría ser porque una persona morena tuviera algunos objetos que para ellos eran de poca accesibilidad, eh, bueno, lo clasificaban ya como rico o como de clase alta. Como hicieron con el periquillo era de tez blanca, entonces, pero realmente no era rico, con costo se estudió más o menos y se sostenía ahí más o menos llegando a la clase media, pero nunca fue de la clase alta. Eh, por eso estos presos los juzgaban de ser de la nobleza, algo así. Pero bueno, este es otro punto que llama la atención, de cómo las personas de ahí tenían una casi nula educación al punto de creer que al no poseer algo material o poseer más bien algo de material era solamente algo material de, de poca accesibilidad, era solamente para gente rica. Bueno, esta parte del libro fue dirigida en su momento a las personas de clase alta, a las personas que sí sabían leer. Entonces, bueno, dice así, con el torrente de orines que arrojaban sobre el periquillo en varias ocasiones, él se siente realmente denigrado. Válgame Dios, y qué acongojado no sentí mi espíritu aquella noche al advertirme en una cárcel, enjuiciado como ladrón, pobre sin ningún valimiento, entre aquella canalla y sin esperanza de descansar siquiera con dormir por las razones que he referido. Bueno, en la obra era muy significativo el detallar lo denigrado que se sentía el periquillo, pues este representaba con su tez blanca el estrato social alto, y eso es lo que está representado aquí en esta cita textual, y bueno, en toda la obra, lo cual también nos puede remitir a quién es el lector de la obra, la clase o grupo social que más la ha leído. Es decir, si una persona de clase baja la estuviera leyendo, diría, bueno, se lo merece, ¿verdad? Por ciertas razones, o razones que él tenga en su mente, ¿verdad? Pero también podemos lograr que una persona de clase alta se vea identificada con el periquillo y se sienta denigrado porque al ser el periquillo representado como gente de clase alta, entonces se podría esa persona sentir reflejado en el periquillo. En otro párrafo más adelante, el periquillo expresa que no tenía palabras para dar las gracias a su amigo Antonio.
Este señor hacía muchas cosas por él y la verdad no le importaba si era negro, indio, mulato o blanco. Él solo quería ayudarle y ser un buen amigo y una buena persona. Bueno, en conclusión, siento que la obra nos ayuda a entender que cómo funciona la sociedad tanto en la antigua como en la actual. Bueno, hoy en día se ha minimizado el racismo y el clasismo, pero es algo que, bueno, podemos decir que aún no ha desaparecido. Eh, esta obra solo va a trascender en el tiempo, no va a cambiar, siempre será como una lección para las personas y mientras en la sociedad existan estos estereotipos, la verdad es preocupante la situación al ver que aunque esta obra haya sido escrita en 1816, sigue siendo una obra que nos hace reflexionar porque aún tenemos estos estereotipos aún apegados a la sociedad y que estamos y cómo estamos moralmente y qué es lo que estamos haciendo mal. La verdad, bueno, también esta no es solo una cara que nos muestra la obra, está también la cara de don Antonio, que pocas personas son así. Pienso que como don Antonio nos debemos de ayudar mutuamente para poder salir adelante, ser solidarios y en cuanto a la situación de las personas y dejar de lado aquellos pensamientos y estereotipos que nos lleven a distanciarnos como sociedad. Para un futuro brillando, para la sociedad debemos ayudarnos entre todos para poder forjar un futuro mejor y debemos trabajar por llevar la enseñanza a todas las personas, el hacer conciencia y el aceptar las diferencias y así poder concientizar que las personas tienen diferentes ingresos económicos y diferentes cargos dentro de la sociedad, pero que a todas se les debe tratar con respeto y poder así cambiar la realidad que en Latinoamérica se vive. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado el video.